Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Titular, un espacio para entender cómo se construyen los discursos, cómo circula la información y cómo podemos leer de manera crítica lo que nos dicen los medios tradicionales, digitales y, por supuesto, las redes sociales. Imaginemos que la información es un escenario de teatro. Lo que vemos, el titular, la imagen, el lead, es apenas la obra representada. Lo que no vemos, la elección del encuadre, las palabras, el orden de los datos, es el guión, la escenografía y a veces la mano invisible que decide qué se enciende y qué queda en penumbra. Hoy vamos a levantar el telón. Clipping, la memoria estratégica. Es la recopilación sistemática de contenidos que mencionan un tema, marca o persona. Puede ser en prensa escrita, radio, TV, portales digitales o redes sociales. El valor real del clipping está en revisarlo con intención, no solo archivarlo. Un caso real fue en 2010 la petrolera BP enfrentó el desastre de la plataforma Deepwater Horizon. Las agencias de comunicación no solo reunieron todas las notas y reportajes, clipping, sino que detectaron algo inquietante. El 80% de las menciones usaban la palabra catástrofe en lugar de accidente. Ese matiz reforzaba la idea de negligencia y aumentaba la presión pública. Sin ese archivo bien organizado, la empresa no habría medido la magnitud de su crisis reputacional. Monitoreo de medios, vigilancia continua. Es la observación en tiempo real del ecosistema informativo, detectando menciones y cambios de tono o enfoque. Así, por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, los equipos de comunicación de ambos partidos monitoreaban minuto a minuto las menciones en Twitter, Facebook y noticieros. El monitoreo reveló que un hashtag negativo contra un candidato, surgido en un foro pequeño, escaló a medios internacionales en 48 horas. Esa detección temprana permitió que la campaña afectada preparara una respuesta antes de que la etiqueta se convirtiera en la narrativa dominante. Análisis de medios, la lupa interpretativa. Podemos definirlo como la evaluación cualitativa y cuantitativa del contenido para descubrir sesgos, narrativas recurrentes y percepciones. Para claridad, recordemos cómo en 2019, durante las protestas en Chile, un análisis comparativo de medios internacionales mostró un patrón. Mientras diarios europeos usaban titulares como «Chile se levanta por la igualdad», muchos medios locales priorizaban «daños millonarios en el metro de Santiago». El hecho era el mismo, pero el énfasis alteraba la empatía del lector. Este análisis fue clave para organizaciones de derechos humanos al documentar el encuadre dominante. Framing, el marco que define el cuadro. Es la técnica mediante la cual un medio decide qué aspectos de una historia enfatizar y cuáles minimizar, influyendo así en la percepción del público. Veamos un ejemplo real. Como todos los anteriores, en 1937, el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española fue marcado de dos formas. La propaganda franquista habló de un incendio provocado por los republicanos, mientras corresponsales extranjeros como George Steer lo narraron como un ataque aéreo deliberado contra civiles por la aviación nazi y franquista. El framing opuesto moldeó narrativas irreconciliables en la historia posterior. Semiótica y semántica, el lenguaje visible e invisible. Semiótica, estudia signos visuales y su significado implícito. Semántica, estudia elección de palabras y estructuras lingüísticas para transmitir intención. Por ejemplo, tras los atentados del 11 de septiembre, las Torres Gemelas en New York, varios noticieros estadounidenses cambiaron su paleta gráfica a tonos rojos, azules y blancos, apelando al patriotismo, semiótica. Al mismo tiempo, se sustituyó el término guerra por operación de libertad para suavizar la percepción bélica y legitimar acciones militares. Narrativas versus discursos, el qué y el cómo. La narrativa cuenta los hechos, el discurso construye la intención ideológica detrás. Para claridad o ilustración, digamos que la llegada del hombre a la Luna en 1969 fue narrada como el gran salto para la humanidad en Estados Unidos, pero en la URSS, el discurso oficial la describió como un derroche capitalista mientras millones mueren de hambre. Mismo hecho, universos ideológicos distintos. Métricas, los números que deciden estrategias. Menciones, conteo de referencias directas a un tema. Alcance, estimación de cuántas personas podrían haber visto el contenido. Share of voice, porcentaje de la conversación que ocupa un tema o marca frente a otros. Por ejemplo, en 2021, una marca de tecnología descubrió que aunque su campaña tenía menos menciones que la de su competidor, su share of voice era mayor en medios especializados de alto prestigio.
Esa visibilidad cualitativa influyó más en su reputación que la cantidad bruta de menciones. En conclusión, debemos pasar del espectador pasivo al analista consciente. El consumidor de noticias moderno no puede limitarse a leer y reaccionar. Necesita observar patrones, reconocer encuadres, identificar sesgos visuales y lingüísticos y entender que los números no son neutros. Cada dato es parte de una coreografía comunicativa. La próxima vez que lea un titular, imagine que es un historiador del futuro. Pregúntese, ¿qué se cuenta aquí? ¿Y qué se omite? Porque la información, al igual que la historia, siempre es una versión entre muchas posibles. Gracias por escucharnos en Detrás del Titular. Si le gustó este episodio, compártalo, suscríbase y prepárese para conocer más del análisis de medios. Hasta la próxima.